Paraguay se está convirtiendo en una especie de Colombia de Pablo Escobar. Y aquí existe una fuerte tendencia de creer de que esto es una espiral que va a costar detener. Paraguay se está convirtiendo en una Colombia de Pablo Escobar. El comparativo proviene de algunos sectores de ese país donde el narcotráfico hace de las suyas. El Ministerio Antinarcóticos paraguayo dice que adolecen de presupuesto y tecnología, mientras que un senador asegura que ahora en la Fiscalía impera la negligencia y la impunidad. Este es un informe de Alexander Oyola. Desde hace unos meses, el periodista paraguayo Alfredo Guachiré no come tan tranquilo. Anda con chaleco antibalas, escoltado, y ha cambiado de domicilio 2 veces en menos de un año. Temo por mi seguridad. Un consorcio de periodistas francés resguardan todas mis informaciones y que en el caso que yo no pueda más, ellos van a continuar haciendo mis investigaciones, mis audios que todavía no fueron revelados. Los narcotraficantes y los sicarios le siguen los pasos por sus denuncias que han ayudado a llevar a la cárcel a políticos paraguayos. Se le vinculó directamente a un diputado nacional, Juan Carlos, exdiputado en este caso, Juan Carlos Osorio, que para el otro día renunció al cargo y hoy está preso. Y tenemos otro político actualmente, es un diputado de apellido Erico, que también está vinculado con el narcotráfico y con el lavado de dinero. Tenemos una exdiputada que estuvo presa en Estados Unidos por lavado de dinero. Y también hay otras denuncias que se han realizado acá contra el expresidente Horacio Cartes por montar esquema de lavado de dinero que también directamente se está vinculado al narcotráfico. Y en esa ola de narcos hay quienes miran a Colombia como la culpable de ese contagioso mal en la región. Hay mucha gente que lo está llamando, o por así diciendo, Paraguay se está convirtiendo en una especie de Colombia de Pablo Escobar. Comparativo que le molesta a la ministra antinarcóticos de Paraguay. No creo que sea la mejor manera de retratar lo que está pasando en Paraguay. Se debe también a una coyuntura, a una posición también coyuntural de nuestro país como considerado hoy país de tránsito para mucho tráfico de cocaína. Narcotráfico, lavado de dinero, contrabando de cigarrillos y sicariato, flagelos que mantienen encendidas las alarmas en Paraguay. Si no cortamos Paraguay, yo creo que estamos entrando a una fase tremendamente peligrosa. Y aquí existe una fuerte tendencia de creer de que esto es una espiral que va a costar detener. Aquí Paraguay, frontera con Argentina y Brasil, recibiendo droga de Bolivia y también de Colombia. No tenemos estructura institucional que controle con escáner estos contenedores, buques que van, donde van la droga escondido dentro del producto agrícola, escondido en carbones, hasta pintura. Que han utilizado. Esto se va directamente a Bélgica, Alemania, España. En este momento, ¿quién es el Pablo Escobar o los Pablo Escobar en Paraguay? Esa es una buena pregunta. Actualmente yo me animaría a decir que no hay un Pablo Escobar, pero sí hay mucha gente que quieren ser Pablo Escobar. Se podría mencionar otro, Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca. Digamos que esos son conocidos como los varones fuertes del narcotráfico a nivel de Paraguay y Sudamérica. No hay nombres de carteles paraguayos, tampoco rostros por los que se anuncian recompensas. Sí, mucho narco invisible que en menos de 20 días llevan un fiscal y un intendente asesinado. Estas organizaciones paraguayas tuvieron que aliarse a otras, como por ejemplo facciones conocidas como PCC. También tenemos otras facciones criminales que son propias del Brasil,
que es el Comando Vermelho que más trabaja en tráfico de armas. Y del narcotráfico se alimenta la guerrilla del Ejército Popular Paraguayo EPP. La misma cosa que en Colombia. La gente del EPP, que es un pequeño núcleo armado que está en el norte del país, pero que sin embargo las fuerzas de seguridad no han podido doblegarla, porque en realidad hay involucramiento directo del narcotráfico. Decomisos de 6.000 toneladas de marihuana en el 2021 en Paraguay, 37 toneladas de cocaína en reciente operación llamada A Ultranza y captura de miembros de carteles mexicanos buscando meterse en el negocio. Tuvimos un detenido del cartel de Sinaloa y tenemos también a otro detenidos por la Secretaría Antidrogas justamente y que hoy están detenidos en una penitenciaría de Paraguay. Para el senador Crey, la función de la Fiscalía está llena de impunidad y negligencia. Hemos presentado la denuncia a la Fiscalía General del Estado y no se ha llevado adelante. Muchos de ellos hoy, a pesar de tener acusación del narcotráfico, a pesar de tener juicios en curso, siguen ejerciendo la imputación. El gobierno asegura que sí han atacado a las organizaciones transnacionales en la más reciente operación, la que manejaba el asesinado fiscal Marcelo Pesci. La medida es con custodia policial permanente y con la caución que garantiza el sometimiento al mismo. Golpeamos ya en este gobierno en más de 700 millones de dólares a esas organizaciones y eso es independiente de todas las incautaciones que tuvimos de ganados, estancias, aviones, helicópteros, grandes propiedades, extensiones de propiedades, edificios, yates lujosos. Organizaciones transnacionales que han manchado no solo políticos paraguayos, sino clubes deportivos y hasta religiosos que han pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Si no se toman las medidas correspondientes, si no se hiciera una lucha realmente como corresponde, sin autoridades que no estén implicadas, por así decirlo, yo creo que va a ir aumentando.